pero todas las empresas eventualmente van a integrar esto en alguno de sus procesos. Hay una entrevista interesante de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, donde hace este statement provocador y dice: el software as a service está muerto. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y honor de viajar eventualmente hasta la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, donde está trabajando para un proyecto, aunque ahora verán por su voz como Aleister Monfort, cofundador de Entropía. Lo pueden encontrar como entropía.ai, entropía.ai en español, en el internet, en donde están trabajando para un proyecto porque se dedican a temas de, cómo no, inteligencia artificial. Aleister Monfort, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. El gusto es mío, Raúl, qué gusto tener aquí esta conversación contigo. Nos conocimos hace un par de semanas hablando en Austin 3 semanas yo creo que ya, hablando de cómo la tecnología, cómo este tema de la inteligencia artificial ha venido para quedarse y cómo va a impactar, cómo está impactando. Vosotros sois expertos en implementar el cambio, la transformación digital en las empresas. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero, Aleister? Mira, yo creo que lo primero es como quitarse el miedo a generar una implementación que unos ven muy alejada, ¿no? Regularmente las empresas saben, sobre todo el C-Level, ¿no? Quieren saber o quieren integrar rápidamente AI, pero no saben cómo, ¿no? Entonces, una manera en la que nosotros hemos empezado a tener este tipo de conversaciones es acercándonos, digamos, con ese segmento. Hacemos, digamos, una tarea, si se le puede llamar como tech evangelist, ¿no? Explicar un poco en qué va esta tecnología, cuáles son las consecuencias, y en conjunto con las empresas identificamos cuáles son algunas de las tareas, de las zonas, de los casos de negocio que tienen que son implementables con algún tipo de tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta, ¿por dónde se empieza? Es por decir, o sea, tener la decisión de voy a implementar esto, aunque no importa como el no sé cómo, que haya esa decisión del C-Level. Después podemos discutir sobre las teorías de cambio, las necesidades que hay adentro de una organización para que este cambio sea efectivo. Pero lo primero es como quitarse la idea, además de que es algo ajeno y futurista, ¿no? No sé, durante los 90s las empresas decían, bueno, es que ya soy una empresa que está en internet digital, ¿no? Yo creo que ahorita ninguna empresa puede decir que es una empresa digital, simplemente es una empresa. La huella digital, la presencia digital es algo que ya es parte del negocio y de las necesidades de las empresas. Creo que lo mismo está ocurriendo con inteligencia artificial, ¿no? Ahorita mismo podemos identificar algunas empresas que son notoriamente de inteligencia artificial, son los grandes jugadores, pero todas las empresas eventualmente van a integrar esto en alguno de sus procesos y todas las empresas en algún sentido van a ser empresas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, primer paso es, lo voy a adoptar, y nosotros ayudamos a algunas de esas empresas a tener ese camino un poco más suave, ¿no? Me acuerdo cuando se decía o el futuro o será digital o no será, y en el futuro de las empresas o será a través con inteligencia artificial o no será. O sea, yo creo que es una decisión ya tomada por ti o por otros, pero yo creo que viene muy bien ese acompañamiento del cómo hacerlo, ¿no? Y de cómo no puedes ni siquiera implementar como el vecino, porque igual sus condiciones, sus circunstancias. Estaba yo ahora haciendo memoria, escuchándote a Leister, que nosotros nos conocimos en un programa de liderazgo que yo tuve la oportunidad de dar también hace unos años. O sea, ya veníamos hablando de cómo cambiar, de cómo innovarte, cómo adaptar, cómo hacer un liderazgo distinto para el tiempo que venía, sin ser tan conscientes de todo lo que está llegando, ¿no? Claro, además, digo, una de las tendencias interesantes que seguramente tú has escuchado, ahorita que hablabas de personalizarlo o no, es el uso de agentes, ¿no? Esta es la palabra, el buzzword, como le llaman en inglés. Hay una entrevista interesante de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, donde hace este statement provocador y dice: el software as a service está muerto. Eso ya, olvídense de ese paradigma. El paradigma de los agentes llegó para quedarse. Y lo que quiere decir con eso es que yo, por ejemplo, si soy un analista de datos, estoy en la parte contable de una empresa, realmente ya no importa que yo me vaya a un Excel a a limpiar unos datos, a graficar unas líneas y tratar de entender cómo van los costos, las ventas, lo que sea, ¿no?
en la versión agéntica, digamos, ahora del software as a service, que es más bien como inteligencia artificial as a service, yo puedo llegar y a través de una interfase de lenguaje decirle a un agente, dime cuál es la tendencia de mis costos variables en los últimos 3 meses y dame los 2 elementos que más lo están explicando sin necesidad de que yo me tenga que poner a hacer eso, digamos, ¿no? Creo que va un poco por ahí y en ese sentido es altamente customizable las soluciones que necesitan cada una de las empresas atendiendo a sus problemas a través de agentes justamente, ¿no? Se está como hiperespecializando los casos de uso porque estas tecnologías, además de ser muy ubicuas, también otra tendencia interesante es que se están haciendo multimodales, ¿no? Entonces, obviamente como la explosión en el interés por inteligencia artificial, creo que apareció con la explosión en el uso de modelos de lenguaje, notoriamente ChatGPT. Hay muchas otras tecnologías que, digamos, siguen su curso exponencial, de las que poco se hablan y podemos conversar de ellas más adelante, pero en concreto comenzó, digamos, como esta explosión y la atención mundial por el tema de lenguaje, pero está integrando cada vez más texto, además de texto, imágenes, video, audio. Ahora, de manera más notable también el uso de datos, por ejemplo, ¿no? Los modelos de lenguaje al principio no eran lo suficientemente buenos haciendo operaciones matemáticas o cálculos, y lo que se dieron cuenta conforme fueron creciendo la escalabilidad de los modelos es que fueron desarrollando más capacidades. Todavía no entienden bien por qué sucede eso, pero es lo que se fueron dando cuenta, digamos, los desarrolladores de ese tipo de tecnologías. De manera que, digamos, todas esas tareas que tienen las empresas pueden ser customizables y pueden abarcar, digamos, un conjunto de tareas cada vez más extenso, ¿no? Entonces, claro, todas las empresas que tienen algún problema de negocio, ya sea reducción de costos, incrementar ventas, aumento de profitabilidad, lo que tú le quieras llamar, existe, digamos, una solución ahí que puede ser hecha por alguna gente, alguna tecnología de inteligencia artificial. Déjame que nos centremos en esta palabra de moda que se ha puesto ahora, ¿no? El tema de los agentes, que es lo que está en la agenda de todo el mundo. Porque ya la IA ya casi ha quedado, digamos, obsoleto. Ya todo el mundo entra en su ChatGPT, todo el mundo, no todo el mundo, pero ya hay bastantes usuarios que le dan un cierto uso, que le dan encontrar gustillo, pero ahora nos viene encima el mundo de los agentes que empiezan a tomar decisiones en lugar de los humanos y tomar decisiones generalmente entrenadas, basadas en la experiencia, en lo que te conocen y empiezan a tomar el control de esas... Claro, yo me imagino donde ahora tú tienes un agente que dice, no, contesta mis correos. Y entonces yo tengo otro agente que dice, no, contesta tú los míos. Entonces nos vamos a pasar resolviendo, porque no es solamente contestar, sino además tomar acción. Es, claro. Oye, ok a la reunión de mañana. Y entonces, como una cosa sencilla. Y el agente te va a decir, recibido, agendo. Y te va a poner en tu agenda, en el hueco que tienes, te lo va a dejar hecho. Y además de eso va a avisar a las otras 3 personas que están en esa reunión, que tienen que preparar. Y además de eso nos va a hacer un informe del orden del día y de los temas hechos en la última reunión. No sé, por poner un ejemplo sencillo. Claro, ese tiempo, ¿qué van a hacer las personas? Bueno, es uno de los grandes debates que existen, ¿no? La automatización de todas estas tareas se espera. Darío Amodei, por ejemplo, recientemente, creo que tú lo pusiste por ahí en una publicación, pronostica que el 40% más o menos de las profesiones white collar van a ser reemplazadas, ¿no? Entonces, creo que el surgimiento de estas tecnologías, no solamente los agentes, está planteando pues, nuevas preguntas para las que todavía también hay poca investigación, pocas preguntas, hay algunas hipótesis. Y digo, creo que en lo más profundo de esas tecnologías, que son altamente disruptivas, lo que nos están planteando es como a la conformación de un nuevo pacto social, ¿no? O contrato social, como se le quiera llamar. Y tiene impactos, o va a tener impactos profundos en los mercados laborales de manera muy notoria. Por ejemplo, en las políticas taxativas de impuestos, ¿no? Si la unidad productiva deja de ser, digamos, la fuerza humana y lo que produce son agentes, ¿de dónde vas a sacar
todo lo que estás recolectando hoy en día del payroll tax, ¿no? Ese es un problema. Uh-huh. ¿Se va a sustituir por el corporate tax o no? Y al mismo tiempo se está concentrado tanto poder las empresas tecnológicas que pues, van a tener una mayor capacidad de negociación, ¿no? Entonces no es claro también qué es lo que va a pasar en términos de, digamos, de las políticas taxativas. Por tanto, también hay como un gran debate sobre el tipo de políticas redistributivas y digamos, de política social en ese sentido que puede existir, ¿no? De manera muy fundamental lo que planteas, como la gente qué va a hacer, hasta plantea, o sea, puede ser una pregunta muy interesante como cómo voy a gastar mi tiempo y mi ocio, ¿no? De la mejor manera. Pues sí, solo sí tengo yo también recursos suficientes para dedicarlos de la manera en la que yo quiera, ¿no? Entonces puede crear ahí también muchas tensiones sociales, pero en el fondo también está casi replanteando parte de nuestra esencia como agentes sociales. Como humanidad, ¿no? Sin duda. O sea, cambia el modelo de la humanidad, el modelo que es verdad que a nosotros nos parece que lleva toda la vida, pero tiene 350 años, ¿no? El modelo de empresa, tal y como lo conocemos ahora, de grandes corporaciones y de salarios y de nóminas, tiene muy poco tiempo. Y bueno, ya que dices la parte o que estamos hablando de la parte de agentes, creo que es interesante un poco profundizar un poco también. Decías, ya la gente da por sentado que es inteligencia artificial. Yo creo que si a la gente le preguntamos qué es inteligencia artificial, la parte fácil que de la que pueden hablar es decir, o sea, enfocarse en la parte de artificial, ¿no? Que es, digamos, lo opuesto a lo natural o a lo humano. Lo complicado o lo problemático está en entender qué es ser inteligente y cómo eso está, digamos, también cambiando la estructura productiva de las empresas, ¿no? Hay dos definiciones que a mí me gustan. La primera es que algo inteligente es sistemas que pueden realizar tareas complejas, ¿no? La complejidad puede ir desde una hormiga que construye un hormiguero hasta, digamos, lo humano más software que producen cohetes al espacio, ¿no? La otra que a mí me gusta también es subrayar la parte de aprendizaje, ¿no? Un sistema es inteligente en la medida que con una nueva pieza de información puede realizar mejor la tarea que previamente estaba realizando. Obviamente, si realiza, digamos, tareas triviales, pues no lo consideramos inteligente que cada vez haga con un poquito de menos trivialidad la tarea, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de tareas complejas, esa parte de aprendizaje es interesante. Y ahora, como dices, se suma la parte agéntica, ¿no? Que es, ya no solamente realizan tareas complejas, las realizan cada vez mejor, sino que las realizan con una mayor autonomía. Y eso, pues, como tú lo dices, las implicaciones o lo que muchos especialistas en tecnología ven es que el mundo va a estar, digamos, el mundo productivo, el mundo de los gobiernos, el mundo en general va a estar gobernado, ya sea una gobernanza corporativa o política, por una cantidad muy, muy grande de agentes, ¿no? Ahora, me gustaría también que nos detuvamos un segundo en hablar de qué caracteriza también este momento, ¿no? Si uno lee como toda la literatura que está surgiendo día a día, lo que ves es que o hay posiciones también como muy apocalípticas, hay unas más moderadas, hay unas que se acercan más a la ciencia ficción, hay otras que son un poco, digamos, más conservadoras en ese sentido. Todas coinciden de alguna manera en pronosticar, digamos, que vienen cambios en la manera en la que concebimos absolutamente todas nuestras tareas. En ese sentido, pues, la inteligencia artificial es una tecnología de amplio propósito, pero con una diferencia fundamental respecto a tecnologías de amplio propósito en el pasado, como pudieron haber sido la electricidad o la imprenta, y es su tasa de aceleración, ¿no? En el programa de liderazgo al que asistimos, en la Universidad de Austin, creo que fue donde estuvimos, nos dieron una charla muy interesante sobre que lo que caracterizaba este tiempo era el cambio. Yo creo que lo que caracteriza este tiempo también es la aceleración, ¿no? Cambios cada vez más profundos en los temas, y hablando otra vez de mercados laborales, los temas de upskilling y reskilling tienen una caducidad de 4 años. Yo, por ejemplo, me metí al mundo de datos, de machine learning, todo este
campo hace unos 6 años. Las cosas que aprendí en su momento ya son totalmente, bueno, no obsoletas, digamos, tengo las, pero el mundo ya es otro respecto a las cosas técnicas que yo aprendí, ¿no? Entonces, esa característica del cambio acelerado es también importante tenerlo en cuenta para pensar en las cosas que vienen, ¿no? Y sobre todo que cuando el cambio es tan acelerado deja mucha gente en tierra. No es lo mismo subirte a un tren que va a 2 kilómetros por hora a subirte a un tren que va a 25 y que para 10 segundos. Y tú tienes 10 segundos para decidir si te subes o no. Antiguamente la gente se iba subiendo a las tecnologías a medida que iban siendo, bueno, pues mira, parece que ya hay un teléfono móvil. Bueno, pues ya veremos a ver cuando yo lo compro y cuando me subo y cuando... o un computador. Bueno, pues llegaron a las casas con mucho... se fueron instalando muy poco a poco. Hoy esto es así. Esto es lo que tú dices. No solamente el cambio, sino la aceleración. Y si te pierdes la primera ola, no sé cómo nos vamos a subir a la segunda, ¿no? Claro. Sí, si lo pensamos, digamos, también en nuestros antepasados estaban creando instrumentos, digamos, de piedra o de vapor, si tú quieres algo más cercano. Ahorita estamos decodificando el genoma humano y estamos produciendo curas para enfermedades que pensábamos que eran muy difíciles de atender hasta hace poco tiempo, ¿no? Estamos construyendo, o las empresas están construyendo cohetes que van y vuelven a la Tierra, ¿no? Que será también algo imposible de pensar hasta hace algunos pocos decenios, ¿no? Pero dentro también de esos tecnólogos, me gusta a mí la posición, y tú lo has también discutido por ahí, del CEO de Anthropic, por ejemplo, ¿no? De Darío Amodei. Él dice, sí es un tren que va a 1000 por hora, pero aún estamos en el momento y va a tener cambios muy profundos en las sociedades, en la manera en la que trabajan las empresas, pero aún estamos a tiempo de, digamos, de moldear o de limitar, digamos, los alcances que eso puede tener, sobre todo los negativos, ¿no? Él siempre habla, y creo que vale la pena subrayar las cosas buenas casi, o sea, démoslas por sentado, ¿no? Preocupémonos un poco por discutir, al menos digamos, en la conversación pública, cuáles pueden ser algunos de los efectos indeseados y atendámoslos, ¿no? Entonces, digamos, eso es en el lado de los desarrolladores, esas grandes empresas que pues, son los que están realmente con la punta de lanza de las tecnologías y los que están tomando estas decisiones. Pero lo mismo ocurre a nivel micro con las empresas. Es un tren que va a 1000 por hora, pero nunca es demasiado tarde para subirse y para tratar de incorporar de la mejor manera esas tecnologías a los problemas de negocio de las empresas, ¿no? No, sin duda, es apasionante. Claro, surgen muchas dudas, ¿no? Hablabas tú antes de los modelos sociales. Yo he estado investigando mucho en la parte esta del liderazgo, de qué cosas tenemos que hacer bueno, te doy ya la exclusiva de que en breve aparecerá mi 5º libro que va a hablar de esto, inteligencia aumentada, ¿no? Con ese concepto. Y yo trabajo como en 3 grandes ejes, ¿no? Uno es definir una estrategia, primero tengo que hacer, como vosotros hacéis en Entropía, vosotros hacéis un diagnóstico. ¿Dónde estás parado? Entonces, a partir de ese diagnóstico, yo he trabajado en 3 grandes planos que no sé cómo te resuenan. El primero de ellos es la estrategia. Si no sabes dónde quieres ir, difícilmente vas a llegar. Y luego esa estrategia no tiene que ser fija, podrá cambiar tantas veces como queramos. Otro, la cultura. ¿Está preparada tu cultura? ¿Está preparado el entorno cultural? ¿Está preparada la gente para asumir esto o simplemente se va a defender de todos los cambios que quieras implementar? Y el tercero, un liderazgo sólido, firme y moderno, centrado en las personas, porque si de las máquinas ya nos vamos a tener que preocupar, tendremos que preocuparnos del lado humano, ¿no? Tenemos que volver otra vez a no tenerlos como un recurso más, sino a cuidarlos genuinamente, a interesarnos genuinamente, a estar al servicio. Y yo creo que esos son los 3 planos que en términos de personas están en la agenda hoy, ¿no? No sé qué te parece. Coincido contigo. En nuestra experiencia, los casos más exitosos de, digamos, de implementación de esas tecnologías en empresas, digamos, se ha dado a partir, digamos, de una decisión de la parte directiva, pero hacia adentro hay una socialización previa, hay
yo le llamo como coaliciones ganadoras, ¿no? Que todos vean que van a ganar con la implementación de esas tecnologías, que van a ganar con el tiempo que van a dejar de hacer tareas repetitivas o lo que tú quieras, ¿no? Y sobre todo también alinear en particular al sector tecnológico dentro de las empresas es clave, porque ahí vienen muchas reticencias al cambio. Van a decir, bueno, pues ¿por qué voy a hacerlo yo ahora de una nueva manera? ¿No? Siempre, yo creo que cualquier introducción de cambios genera esas resistencias, pero yo sí creo que es clave que no solamente se tenga, digamos, de esa parte directiva, sino que se permee. Y tratar de incluirlos a todos como ganadores, pues es una parte esencial de eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Mira, veía esta mañana un vídeo ahí en la red social LinkedIn de cómo se generan los cambios. Es un vídeo bastante antiguo. Es una imagen tomada en un concierto, ¿no? En donde hay unos chavales jóvenes, unos chavos jóvenes en una ladera, y hay uno que se pone a bailar. Y se pone a bailar haciendo el idiota, y entonces encuentra a otro que se pone a bailar con él haciendo el idiota. Y el tipo está poniéndolo en una universidad y está diciendo, ojo, es una charla TED. Y dice, ojo, que... yo creo que has tenido tú que ver el vídeo, porque estábamos en el mismo grupo, ¿no? Y dice, lo importante de esto no es que el primero haya sido el impulsor, sino que le hace sentir al otro que es parte del liderazgo, ¿no? Claro. Y cómo ya hay algo mayor que nosotros dos, o el liderazgo de nosotros dos, que es el conjunto. Y a partir de ahí todo el mundo se va adhiriendo, ¿no? Y me parece un cambio sustancial para un tiempo como este, ¿no? Y hay otro elemento también que es importante, como tú dices, que sea parte de la estrategia. Creo que es muy importante identificar las áreas o proyectos que tienen el mayor impacto y el menor tiempo, o sea, que son como el quick win en inglés, lo quick win o low hanging fruits. Pero al mismo tiempo creo que de la parte directiva es importante tener esta cierta resiliencia a que no todas las iniciativas de adopción tecnológica en general van a rendir frutos de manera inmediata. Pero a mí me parece que la estrategia ganadora es tener, digamos, esa capacidad de resistir proyectos que van a ser muy exitosos, otros no tanto, pero que comience a permear, digamos, dentro de la cultura de la empresa la necesidad de adoptar este cambio, porque además, como lo que estamos diciendo, ahorita son agentes, ¿no? Y ese es el buzzword y es lo que viene en los siguientes años. No sabemos qué tipo de tecnologías nos va a tocar vivir todavía en nuestro span de vida, el tuyo y el mío. Sí, sí. O sea, nuestros papás, yo creo que pensaban que era ciencia ficción hacer una llamada por video con alguien que vive en otro país, ¿no? Era inimaginable en algún sentido de la materialidad, aunque existía en la ciencia ficción, en los supersónicos, ¿no? Hoy en día creo que no nos podemos imaginar el tipo de tecnologías que todavía nos va a tocar ver, ¿no? Entonces, preparar a tu organización para que sean capaces de adoptar eventualmente las tecnologías es también muy importante, no solamente los ejemplos concretos o los proyectos concretos que puedan tener las empresas. Claro, sí. Yo abordo ahí también un par de cosas interesantes. Uno es la coherencia. Una vez que hemos tomado una decisión, que todo el mundo sea coherente, que lo que yo diga y lo que haga al menos se parezca, que si decimos que queremos un equipo de innovación, no castiguemos al que levanta la mano y propone una cosa porque ha dicho una tontería, ¿no? Entonces, toda esa parte de la coherencia yo creo que es muy importante. Y luego, a veces también saber decir que no. Yo creo que en este tiempo en el que hay tantas cosas, hay algo, decidir es prescindir. Hay algo a lo que tienes que decir, no, por aquí no, este no es nuestro camino, ¿no? Leía yo también un artículo interesante que salió en el New York Times hace algunas semanas y decía, pues sí, la inteligencia artificial va a tomar muchísimos puestos de trabajo, pero también va a crear otros, ¿no? Sí, claro. Y hablaba de un conjunto ahí muy interesante de nuevos empleos. Alguno de ellos, por ejemplo, era el auditor de la inteligencia artificial, ¿no? Y saber que el algoritmo que estás utilizando cumple o tiene cierto compliance con requerimientos éticos, legales de la empresa, legales del país, etcétera. Hablaban también del, como, digamos, traducir la parte técnica de inteligencia artificial a las necesidades de negocio, le llaman como el integrador de inteligencia artificial, ¿no?
que bueno, va a ser un nuevo rol también ahí que pueda traducir las necesidades de negocio con las tecnologías que están emergiendo. Y en ese sentido, abonando a lo que tú dices, sí, hay muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, a lo mejor parte del cambio en los roles tradicionales de managers o middle managers va a ser justamente como poder ser esos puentes para traducir esas necesidades a todo el conjunto altamente cambiante de tecnologías que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una empresa en vuestro caso? Tú te cuentas con no, empresas no necesariamente pequeñas, estáis llevando proyectos grandes, algunos de mucho renombre en Estados Unidos. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué tiene que hacer una empresa para decir, espera, este es mi grado de adopción de la IA, entre 0 y 100, el que sea, pero quiero llegar a este otro? Es una reflexión, tú decías antes, empieza de arriba abajo, es una reflexión del board, de los dueños, de los propietarios, del middle management que empuja hacia arriba y también hace este labor de manage the manager. ¿Por dónde se empieza? Pues mira, nosotros en nuestra experiencia hemos tal vez tenido dos caminos, en particular con las empresas. Nos ha funcionado muy bien hablar digamos, con la parte directiva y comenzar con un diagnóstico de sus capacidades de ella. Hay algunas empresas que la transición es muy suave porque tienen bases de datos muy bien armadas, tienen algún grado de adopción tecnológica, tiene dentro de la empresa algunos como evangelistas de la tecnología que empujan, como dices tú. Para nosotros nos gusta comenzar con un diagnóstico muy claro de cuáles son las necesidades y a partir de eso bajar digamos, esas necesidades de la capa directiva a soluciones muy concretas en donde se pueda, digamos, cuantificar o redituar en términos de los problemas de negocio que tienen, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero es que esto es interesante. ¿Son las necesidades actuales? ¿Es solamente cubrir las necesidades actuales o imaginar espacios en donde ni siquiera hoy somos capaces de imaginar? Pues mira, nosotros nos gusta irnos hacia allá, pero muchas veces hay que comenzar, digamos, con los quick wins, como decía, para que rápidamente haya esos réditos, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, trabajamos con una empresa que necesitaba resolver un problema operativo con algunos modelos de predicción y tal, pero se dieron cuenta rápidamente, y le estamos ayudando a eso, a que la información que ellos capturaban de todo el mercado, que aparte son los jugadores más grandes en un cierto tipo de mercado, les daba una ventaja competitiva versus sus competidores para dejar de ser una empresa de retail a convertirse en una empresa que vende inteligencia, modelos, predicción, etcétera, ¿no? Entonces, rápidamente pudimos identificar que el camino de esa empresa era, digamos, convertirse en una empresa de conocimiento tecnológica, aunque comenzamos resolviendo un problema operativo de la planeación de su demanda, ¿no? Entonces, sí, muchas veces ese es simplemente el primer pasito, ¿no? para pensar en cosas más grandes. Claro, ir de lo pequeño a lo grande, porque eso yo creo que también es una de las cosas que mata la innovación muchas veces en las empresas o la gestión del cambio, el irte a cosas, a elefantes gigantes, ¿no? Que dices, mira, es que nunca vamos a llegar hasta allí, lo siento, prefiero quedarme chiquitito, ¿no? Y yo creo que también el trabajo que queda en adelante es, oye, sí que es posible, pero hay que hacer primero lo primero y segundo lo segundo, ¿no? No podemos abordar proyectos que excedan de nuestras capacidades. Hablemosle a un chico joven de hoy en día. ¿Qué es lo que viene? ¿Para qué se tiene que preparar? Cuando digo joven, no digo de 10 años, digo de 20 años que está empezando a decir, wow, pero ahora mi carrera, sí, soy publicista, pero es que ya hay máquinas que hacen anuncios buenísimos. Soy marketingiano, sí. Bueno, ya soy periodista, pero es que los periódicos ya los dirigen las máquinas. Soy abogado. ¿Qué les dirías? ¿En qué se tienen que preparar? En algún momento platicábamos, ¿no? No es que la inteligencia artificial vaya o esté reemplazando personas o trabajos, está reemplazando tareas. Y realmente la sustitución se está dando, no es que una empresa vaya a contratar a un publicista
por inteligencia artificial, sino que va a reemplazar a un publicista que no sabe utilizar las herramientas de inteligencia artificial por alguno que sí la sepa, ¿no? Entonces, la primera cosa es, pues yo creo que hay muchas herramientas yo creo que se está configurando como un set muy amplio de herramientas para muchas profesiones. Estoy seguro que para, no sé, justo marketing, ventas, haya cosas muy específicas, como lo hay también para los desarrolladores de software, que ya hay agentes que te están generando tu código de manera increíble. Puedes hacer aplicaciones en 2-3 días que antes tomaba a una persona semanas. Entonces, yo creo que el consejo es, no importa lo que estés haciendo, el área en el que estés, investiga cuáles son las herramientas que están en tu campo para que las puedas adoptar y eso pueda generar un edge. La otra cosa que yo, por lo que en la industria en la que estamos, que a mí me gusta mucho es pues, mantener justamente una antena sobre estas tecnologías, ¿no? A mí realmente, a pesar de el boom que existe sobre la inteligencia artificial generativa y en particular en los modelos de lenguaje, lo que más me emociona son los avances en el campo de la ciencia, de la biología. Por ejemplo, lo que está haciendo DeepMind de Google con Demis Hassabis, que le dieron el premio Nobel de Química. Es interesante este caso, ¿no? Porque Demis Hassabis fue el desarrollador de esta inteligencia artificial AlphaGo y luego AlphaZero. Y ellos están identificando un conjunto muy vasto de proteínas que, traducido o dicho de otra manera, están utilizando algoritmos de inteligencia artificial, descubriendo nuevas curas para enfermedades, están identificando cuáles son los mecanismos del envejecimiento para prometernos una vida de 100, 150 años en los siguientes años. Entonces, los cambios que están generando ese tipo de avances tecnológicos es muy profundo y creo que hay que ampliar la mirada no solamente en lo que está ocurriendo con los temas del lenguaje, los LLMs que nos vuelan la cabeza. Hay que tener la mirada puesta en un conjunto más amplio de tecnologías que están ocurriendo ahí. Sin duda, sin duda. Y si no son ellos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? O sea, que tienen que subirse y tienen que abrazar este mundo que les llega. Alasdair Montfort, fue un placer habernos conocido hace tiempo en la distancia. Fue un placer ponernos cara hace unos días en Austin. Es un placer tenerte ahora como invitado aquí en el podcast y que la conversación continúe. Te deseo muchos éxitos. Gracias por la generosidad al contarnos tantas cosas interesantes y por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Yo te lo mando a ti, te agradezco mucho el tiempo. Fue un placer estar aquí contigo.